Buenas tardes, mi nombre es Tomiko Félix y les voy a hablar sobre varios temas que se tratan de los métodos numéricos, métodos cerrados, métodos abiertos, entre otros. Vamos a comenzar con lo que es los métodos cerrados. En los métodos cerrados, este capítulo sobre raíces de ecuaciones se ocupa de métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo o la vecindad de una raíz. También, como su nombre lo indica, son dichos valores iniciales deben ser encerrados o estar ambos al lado de la raíz. El método gráfico. Como es de esperar, el método gráfico consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para deducir su solución. La solución del sistema es el punto de intersección entre las gráficas. Geométrico, esto permite la resolución de problemas sencillos de programación lineal de manera intuitiva. El método de bisección. En este método se puede verla en esta gráfica. Es real y continua en el intervalo que va desde XL hasta XU. Entonces la localización del cambio del signo y, en consecuencia de esta raíz, se logra más con exactitud o dividir el intervalo en varios subintervalos. Las técnicas gráficas. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, los métodos gráficos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz. Dichas aproximaciones se pueden usar con valores iniciales en los métodos numéricos. Este es el ejemplo de la figura 5.2. Criterios de paro y estimación de errores. Diciendo esto se permite que repite para obtener una aproximación exacta de la raíz. Ahora se debe desarrollar un criterio objetivo para decidir cuánto se debe terminar este método. Se observa también que es un 5.3 a un 1.9% durante el procedimiento de cálculo. Esta puede dividirse en el método que termina cuando se alcanza un error más bajo, por ejemplo 0.1%. Método de la falsa posición. En este método, la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar sus raíces. Su método de aproximación por fuerza bruta. Este es el ejemplo que tenemos de la figura 5.11, que es un pseudocódigo para el subprograma de bisección que minimiza las evaluaciones de la función. Desventaja de la falsa posición. Este es un método que, aunque pareciera ser siempre la mejor opción entre los métodos cerrados, hay casos donde funciona de manera deficiente, en efecto como en el ejemplo siguiente. Este es el ejemplo 5.6, que esto es un caso en el que la bisección es preferible a la falsa posición. Entonces, con los métodos de bisección y la falta localización de la raíz. Método de la falsa oposición modificada. Esta es una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición. Consiste en obtener un algoritmo que detecte cuándo se estanca uno de los límites del intervalo. Si ocurre esto, se le divide al valor de la función o en el punto de estancamiento. El algoritmo dado en la figura 5.15, que se lleva a cabo dicha estrategia, se observa en cómo se han usado los contadores para determinar si uno de los límites del intervalo permanece fijo. Búsquedas por incrementos y determinación de valores iniciales. Además de verificar una respuesta individual, se debe determinar si se han localizado todas las raíces posibles. Como esto es anteriormente, por lo general una gráfica de la función ayudará a realizar dicha tarea. Métodos abiertos. En este contraste, los métodos abiertos descritos en este capítulo se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor, de inicio X o que empiecen con un par de ellos, pero no necesariamente encierran la raíz. Esto se debe a que se diversen la verdadera raíz o que avancen en el cálculo. Aquí está un ejemplo que es la figura 6.1, que esta es una representación gráfica de las diferentes fundamentales entre los métodos cerrados y abiertos. Interacción simple de punto fijo. Como se dijo antes, los métodos abiertos emplean una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una interacción simple de punto fijo, también llamada interacción de un punto o sustitución sucesiva o de un punto fijo. Método gráfico de las dos curvas. En este se puede utilizar para ilustrar la convergencia y divergencia de la interacción de un punto fijo.
En primer lugar tenemos la ecuación 6.1 y la 6.3. En esta es la gráfica, en la A y la B, que es la convergencia en C y D de la divergencia del método del punto fijo. Método de Newton-Raphson. Este se deduce a partir de esta interpretación geométrica, un método alternativo basado en la serie de Taylor y se describe en el cuadro 6.2, que es este que está aquí arriba. También en el 6.5 se tiene la que es la primera derivada en x, es equivalente a la pendiente, que es la de aquí abajo. Desventaja del método de Newton. Aunque en lo general el método de Newton es muy suficiente, hay situaciones donde se comportan de manera eficiente. Aquí tenemos un ejemplo que pasa en el caso de raíces múltiples, se analizará más adelante de este capítulo. Raíz múltiple. Esto corresponde a un punto donde una función es tangenciable al eje x. Por ejemplo, una x o una raíz resulta de f de x. O cuando se multiplican, las ecuaciones tienen una raíz doble por un valor de x, hace que dos términos de la ecuación sean iguales a 0. Sistema de ecuación no lineales. Hasta aquí nos hemos ocupado en determinar las raíces de una sola ecuación no lineal, lo cual esta consiste en obtener las raíces de un conjunto de ecuaciones simultáneas. Evaluación y derivación de polinomios. Aunque en la forma de la ecuación es la más común, no resulta la mejor. Implica 6 multiplicaciones y 3 sumas, en general por un polinomio de enésimo orden. Esta requiere multiplicaciones y suma. Deflación polinomial. Supongamos que determino una raíz de un polinomio de enésimo grado. Si se repite el procedimiento para localizar la raíz, puedo encontrar la misma raíz. Esto es un ejemplo de la figura 7.1, que es la solución general de las EDO lineales. Pueden estar determinadas por componentes. La combinación de las dos formas es una sinusoidal, etc. Esta es la figura 7.2, que es el algoritmo que divide un polinomio debido a que sus coeficientes entre un polinomio de grado menor. Esto es todo de mi exposición, espero les sirva de su agrado.